Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Simplicaren, en AO3. Izuku estaba parado afuera de la puerta de OA, mirando el edificio con temor. Esto fue todo, hacer o deshacer. OA iba a ser mejor, igual o peor en comparación con Aldera. Había podido esperar hasta ahora, pero después de hoy lo sabría. Izuku tragó saliva y atravesó el arco. Luego siguió poniendo un pie delante del otro. Shinzo había accedido a encontrarse con él antes de las clases en el salón que unía los edificios de educación general y apoyo. Debería estar allí en cualquier momento. Ekiki sabía que Izuku iba a leer a Shinzo sobre su identidad civil. Habían decidido mantener a Kiki en secreto por ahora, aunque los dos estaban obligados a encontrarse en algún momento con la frecuencia con la que Kiki todavía golpeaba a Musutafu. Ekiki y Izuku habían terminado una larga posesión la semana anterior, pero a Ekiki le gustaba ceñirse a las posesiones de fin de semana durante el año escolar, a veces visitando 2 o 3 veces en un mes. Izuku estaba 90% seguro de que su mejor amigo lo visitaba tanto para la cocina de su madre como para su compañía, pero no iba a llamar a Kiki. La cocina de su madre era increíble. La mente de Izuku volvió al presente cuando sus ojos se posaron en una cabeza familiar de cabello púrpura. Empezó a sonreír hasta que vislumbró algo blanco asomándose por debajo de la manga del blazer de su amigo. Un vendaje. Izuku miró a la cosa incriminatoria y apretó los puños alrededor de las correas de su mochila. Mirando la cara de su amigo más de cerca, Izuku pensó que el tono de piel alrededor de la nariz y las mejillas de Shinzo podría estar un poco apagado. Las cicatrices que deberían haber estado allí eran invisibles. Constituir. Izuku se tragó su ira pero no la dejó ir. Nunca se aferró a su enojo con sus propios matones, pero había algo diferente en verlo en otra persona, sabiendo que alguien más había recibido el tipo de heridas que Izuku sabía que tenían cicatrices por experiencia personal. Tenía que haber alguna manera de hacer esto mejor. Izuku respiró hondo por última vez y lo dejó salir. Luego se acercó al adolescente más alto y gritó, «Shinzo». Shinzo se sacudió un poco y se giró para mirarlo. Sus ojos se encontraron, y las cejas de Shinzo se levantaron en reconocimiento antes de fruncir el ceño. «Tienes cara de bebé», Izuku hizo un puchero. «Yo no». Los dos se evaluaron mutuamente por un minuto más antes de que Izuku se inclinara. «Midoriya Izuku». Shinzo también hizo una reverencia superficial. «Shinzo Itoshi». Izuku sonrió. «Ambos lo logramos». Shinzo también se permitió sonreír, aunque había algo amargo debajo. «Sí. Ed. General realmente viviendo el sueño». Izuku hizo una mueca. «Te meterás en actos heroicos». «Lo sé. Festival de deportes, lo recuerdo. Pero todavía falta un mes para eso. Un mes en el que los niños del curso de héroe reciben entrenamiento de combate y peculiaridades que nos estamos perdiendo». Izuku sonrió algo entre las sonrisas de Kiki y Eraserhead con solo una pizca de siupan. La cara de Shinzo se congeló y luego cambió a miedo, lo que hizo que Izuku sonriera aún más. «Oh, no te lo perderás». Izuku se acercó y preguntó, «¿Estarías libre para entrenar después de la escuela los martes y jueves?» «También podría hacer algo durante la tarde los fines de semana, pero no las mañanas». «¿Debido a tu trabajo?», preguntó Shinzo, claramente vacilante. «Sí. Si somos astutos, también podríamos entrenarnos con tu peculiaridad durante las pausas para el almuerzo. Hay un indicador visible cuando le lavas el cerebro a alguien». Media hora más tarde tenían un horario aproximado resuelto y se separaron para ir a sus aulas. Izuku encontró el suyo en el edificio de apoyo. Las clases de apoyo tenían el mismo tamaño que los otros cursos para las clases principales, pero se dividieron en grupos de media clase para sus sesiones de laboratorio debido al espacio necesario. El salón principal estaba en una de las aulas normales, aunque al menos un estudiante ya estaba jugando con varias piezas de tecnología esparcidas por su escritorio. Al entrar, la pieza en la que estaba trabajando la chica con rastas rosas se encendió y dejó escapar una pequeña nube de humo. Desafortunadamente para Izuku, el asiento a su lado era el único que quedaba. Suspiró, se resignó a su destino y se acercó para dejar su mochila junto a su nuevo escritorio. La chica no lo miró.
Bueno, todavía no estaba tan deslumbrante como Kat-chan. Eso ya era una mejora en Aldera. Otra mejora de Aldera entró por la puerta cuando sonó el timbre. Su maestro de salón era Power Loader. Izuku no pudo evitar sonreír al ver de cerca al escurridizo héroe. Buenos días, clase 1, H y analista. Seré su maestro de aula y laboratorio en UA, Power Loader, pero todos pueden llamarme Maihima Sensei. Tenemos unos minutos antes de llegar al auditorio. Entonces, te entregaré tu plan de estudios y responderé cualquier pregunta que tengas. Pasó los papeles y señaló a una chica de piel cobriza y cabello plateado. Sí, Tantetsu. ¿Qué quisiste decir con uno, H y analista? Otro estudiante, un niño con cuernos de carnero brotando de la parte superior de su cabeza y dedos de forma extraña, probablemente tiene una peculiaridad basada en el tacto, intervino. Sí, ¿y por qué tenemos 21 estudiantes en lugar de 20? El resto de los estudiantes, que no parecían haber notado este detalle, escanearon previamente la habitación, contando los números. Izuku se hundió un poco más en su silla. Power Loader sonrió bajo su casco. Veo que algunos de ustedes están prestando atención. La respuesta a ambas preguntas es una y la misma. 1. H solo tiene 20 estudiantes, pero un estudiante adicional comparte nuestro salón de clases por conveniencia. El héroe hizo un gesto hacia Izuku. Midoriya Izuku está en la pista de análisis y es el primero. Izuku se tensó, esperando que otro maestro anunciara su estado peculiar a todos. Análisis que han tenido los estudiantes de la UA en 3 años. No estará en todas tus clases. Tenemos que compartirlo con Business Inesu. Oh. ¿Power Loader no lo iba a engañar? Izuku parpadeó confundido, mirando al maestro con algo parecido al asombro. Tal vez UA era mejor de lo que se atrevía a esperar. Luego miró alrededor de la habitación y notó que todos los ojos estaban puestos en él. Incluso la chica de cabello rosa había quitado los ojos de su proyecto para estudiarlo. Vaya, sus pupilas parecían puntos de mira y giraban. Izuku se encogió en sí mismo. Tal vez había hablado demasiado pronto. La atención de sus compañeros nunca le fue bien. Se encogió bajo el escrutinio de la clase hasta que Tantetsu silbó. No te envidio. Mi prima está en 3er año y he oído historias de terror sobre Nezu. Buena suerte, hombre. Lo vas a necesitar. Los demás asintieron o murmuraron condolencias similares, excepto la chica de cabello rosado y visión peculiar. Obtuvo una amplia sonrisa que le recordó a Izuku Ekiki. Luego hizo una reverencia y anunció: soy Atsume Mei, futura directora ejecutiva de Atsume Industries. Encantado de conocerte, analista Kun. Oh. Hola. Se inclinó para ser cortés. Muy bien, basta de charlas triviales. La ceremonia de bienvenida de Nezu comienza en 5. Formen fila y vámonos. Atsume, deja el láser industrial aquí. Puedes trabajar en ello más tarde. La ceremonia de bienvenida fue larga y aburrida. Afortunadamente, Izuku había pensado en colarse su cuaderno de análisis actual con él. Bueno, era más que simplemente no lo había sacado de su escondite metido en la parte de atrás de sus pantalones debajo de su chaqueta, le habían robado suficientes útiles escolares de su mochila que no confiaba en los objetos de valor desatendidos, incluso sus otros cuadernos de análisis estaban asegurados en su casillero bajo una cerradura de combinación y disfrazados con un furosiki. Pasó la mayor parte de la presentación esbozando los diversos maestros héroes profesionales que pudo ver en el auditorio y asignando nuevas páginas a cada uno. Estaba seguro de aprender mucha información nueva al verlos de cerca. Después de que terminó la ceremonia, el resto del día pasó relativamente rápido. Regresaron al salón de clases, pero cuando los estudiantes de apoyo fueron arrastrados por un par de estudiantes de 3er año para hacer un recorrido por el laboratorio y una conferencia sobre seguridad, Power Loader retuvo a Izuku para entregar la computadora portátil que mencionó la grabación de aceptación de Izuku. La computadora era más pesada de lo que parecía, e Izuku tenía la sensación de que era mucho más duradera que el modelo estándar. El héroe acompañó a Izuku a través de la configuración y programación de los bloqueos biométricos y de voz. Un pequeño manual de instrucciones se convirtió en el mejor amigo de Izuku entre las siguientes clases, saltando entre los cursos de soporte y negocios.
Y al final de ese breve primer día, Izuku se paró frente a la puerta de la oficina del director Nezu con su pila de cuadernos de análisis en la mano. «Adelante», dijo una voz alegre desde detrás de la puerta. Izuku tragó y abrió la puerta. «Bienvenido, Midoriya. Por favor tome asiento». Nezu sirvió té en 2 tazas mientras Izuku se sentaba en el sofá y depositaba cuidadosamente sus cuadernos en la mesa de café a un lado del juego de té. Nezu tarareó mientras miraba por encima de la pila considerable, solo movió un bigote cuando Izuku sacó el último de su escondite para colocarlo encima de los demás. Le entregó una taza a Izuku antes de tomar asiento en la mesa frente al estudiante. «Vaya, has sido bastante prolífico, ¿no?» «Lo siento», fue la respuesta silenciosa y automática de Izuku. Se sonrojó inmediatamente después y tomó un sorbo de té avergonzado. Fue una mezcla sorprendentemente buena de rosa y lavanda. Izuku nunca había sido fanático de ninguno de los dos, pero este era decente. Estudió su taza para evitar mirar a Nezu a los ojos. Sin embargo, todavía podía sentir el escrutinio. Después de unos momentos, el director respondió: «No es necesario disculparse, Midoriya. Estás en la pista de análisis después de todo. Estoy encantado de ver que has hecho tanto. Cuando empezaste a analizar peculiaridades». Patas Peludas cogió uno de los cuadernos más antiguos, el número 4, y hojeó las páginas. Izuku se sonrojó aún más y se frotó la nuca con una mano. «Te empecé cuando era muy pequeño. Creo que 4 o 5, aunque los 2 primeros son en su mayoría dibujos con crayones. Perdón por la letra desordenada». Si Izuku recuerda correctamente, el 4 fue cuando comenzó a aprender mucho katakana y kanji. Entonces, era un lío de personajes mezclados. Nezu sonrió mientras pasaba a otra página. «Esto es bastante bueno para lo joven que debes haber sido y tu vocabulario limitado en ese momento». «Ah, bien». Nezu pareció recordarse a sí mismo y sacó una unidad USB de su chaleco. Le tendió el dispositivo a Izuku. «Esto contiene los planes de estudio y las listas de tareas para sus clases de análisis, codificación y seguridad de la información. ¿Está bien si sigo examinando tu trabajo mientras revisas los archivos?» Izuku tomó el disco y sacó su nueva computadora portátil de su mochila. Claro. Solo ten cuidado con el 13. La unión está empezando a desmoronarse. «Por supuesto», dijo la quimera, cambiando con cautela el número 4 por el volumen mucho más maltratado. «¿Eres consciente de por qué te pedí que los trajeras? Mencionaste protegerlos en mi video de aceptación». «Muy bien», dijo Nezu, girando el cuaderno número 13 de Izuku para mostrar la página que estaba mirando. «Kamui Works. La información puede ser tan poderosa como una peculiaridad, si no más, y en las manos equivocadas cualquier poder puede conducir a la tragedia. Es maravilloso que hayas desarrollado tal habilidad para analizar las fortalezas y debilidades de una persona, pero no todos tienen intenciones tan nobles como tú». Izuku recordó incómodamente a Hiran. No había oído hablar de ninguno de los villanos que había analizado causando problemas, todavía, pero esta era la razón exacta por la que no dejaba saber cuánto sabía sobre los héroes. «Entiendo, y no le he mostrado a nadie mis cuadernos excepto el 14 y el 15. Mi mejor amigo me ayudó con esos. Viajan mucho y les gusta contarme sobre las peculiaridades interesantes que ven mientras están fuera». La cola de Nezu se movió con curiosidad mientras tomaba el 14. Los 2 últimos cuadernos no contenían tantas imágenes. Ekiki no siempre compartía la memoria cuando le contaba a Izuku las peculiaridades que había visto. Izuku todavía tendía a tener dolores de cabeza por compartir la memoria con frecuencia. Entonces, la mayoría de los temas de esos cuadernos no tenían una imagen que los acompañara, y ninguna de las adiciones de Kiki tenía nombres adjuntos. Todavía había algunos análisis de héroes y villanos principales intercalados, como Bamboo Man, Snatch y Spring Step. Mantuvo un cuaderno separado sin etiqueta que cubría a cada villano que había analizado para Hiran junto a uno con su análisis de la peculiaridad de Kiki y sus experimentos conjuntos debajo de su colchón en casa. No los había traído por razones obvias. El estudiante y el maestro se quedaron en silencio entonces, ambos revisando la información que les habían dado.
Izuku hizo todo lo posible por ignorar la ansiedad que surgió de que otra persona manejara el trabajo de su vida. Los únicos que alguna vez tocaron sus cuadernos en el pasado tendieron a doblarlos, rasgarlos y o quemarlos con impunidad. Eventualmente, se concentró lo suficiente como para terminar el plan de estudios y comenzar a revisar las tareas enumeradas. Se congeló cuando llegó a uno etiquetado como análisis del curso de héroe. Sensei. La tarea del curso de héroes es eso. Nezu ahuecó las orejas hacia Izuku y levantó la vista del análisis que estaba leyendo actualmente. Oh, sí, quiero que participen en un ejercicio de entrenamiento para 1-1-B para observar las peculiaridades de los estudiantes. Estarás escribiendo un análisis para los 40 estudiantes antes de que finalice el trimestre. Sin embargo, preferiría que los entregaran más temprano que tarde, les daría a los estudiantes más tiempo para implementar sus sugerencias y cubrir sus debilidades antes de su examen final de heroicidad. El entusiasmo de Nezu al comienzo de su explicación se transformó lentamente en algo más tranquilo y cauteloso, preocupado. Mientras hablaba, toda su atención estaba centrada en Izuku ahora. Izuku, que estaba peligrosamente cerca de un ataque de pánico. Se suponía que debía sentarse en una de las clases de Kak-chan, etc. Izuku esperaba evitar a la rubia por completo, al menos hasta el festival deportivo, y estaba debatiendo internamente retirarse de eso para evitar la atención de dicha rubia. No tenía sentido competir si no iba a ser un héroe de todos modos. No creo puedo usar imágenes de cámaras de seguridad en su lugar. Puedo hacer 1-B, pero no estoy seguro de... Tranquilo, Midoriya. Toma un sorbo de tu té y concéntrate en tu respiración, dijo el director suavemente, acariciando la rodilla de Izuku con una pata. Izuku se sobresaltó un poco. No había notado que el héroe se movía de su silla. Esta asignación no vence hasta dentro de unos meses todavía. No tienes que hacerlo ahora mismo si no te sientes cómodo haciéndolo. Puede concentrarse en algunas de sus otras asignaciones y volver a esa más tarde. No estoy enojado. Izuku respiró hondo y trató de olvidar la amenaza inminente de la ira y la peculiaridad de Kak-chan. Todas sus interacciones con Kak-chan durante los meses desde el examen de ingreso se habían sentido como la ruleta rusa, pero esto se sintió más como una sentencia de muerte. Cuando Kak-chan descubrió que Izuku había llegado a un no hubo un sí. Izuku iba a salir lastimado. De alguna manera, la certeza era tranquilizadora. No tuvo que preguntarse más. El otro zapato iba a caer, pero Izuku pudo elegir cuándo. Tener esa opción dejó a Izuku sintiéndose incómodo pero menos aterrorizado. Hubo aspectos positivos en esto. Si elegía la ubicación y el momento correctos, es posible que ni siquiera se lastimara. Cierto, necesitaba concentrarse en los detalles. Esta tarea era importante, y realmente no debería permitir que su problema interfiriera con el crecimiento de los otros estudiantes. Nezu tenía razón en eso. Cuanto antes hiciera esto, más tiempo tendrían las clases de héroes para adaptarse. Una vez que tuvo su respiración bajo control y su corazón se desaceleró por su ritmo frenético, Izuku se aclaró la garganta y preguntó, ¿podría obtener una copia en C del programa práctico de heroicidad? Entonces, ¿puedo elegir cuáles observar? No tendría sentido que se uniera a la clase por un día si estuvieran dando una conferencia o maniobra sin peculiaridades. Los hombros tensos de Nezu se relajaron y asintió. Mientras caminaba hacia su escritorio, Izuku se sintió un poco mal por casi derrumbarse frente a la criatura. Luego se sintió molesto consigo mismo por estar tan afectado incluso por la idea de estar cerca de Kak-chan. Izuku era un desastre. Nezu lo sacó de sus pensamientos, colocando un papel en su regazo. Nuevamente, no necesita hacer esto de inmediato, y si elige una de las actividades que reservan Grounds Beta Iota, tienen centros de observación y una gran cantidad de cámaras. Izuku suspiró aliviado por el permiso tácito para evitar la interacción directa. Rápidamente escaneó el documento, poniendo una marca al lado de nombres de ejercicios interesantes con el lugar correcto. Hizo una pausa en un acrónimo que no reconoció. ¿Qué significa USG?
Ah, eso, Midoriya, es el centro de entrenamiento de rescate de la OA y el orgullo y la alegría del héroe profesional 13, el conjunto de simulación imprevisto. Entrenamiento de rescate. A Izuku le gustó cómo sonaba eso, aunque la forma en que los héroes usaban sus peculiaridades en las operaciones de combate versus rescate a menudo difería por necesidad. Algunos héroes, como Endeavor, tuvieron que renunciar por completo a sus peculiaridades en algunos escenarios de rescate debido a los riesgos involucrados, como fugas de gas y estructuras inestables. Izuku deseaba poder presenciar tanto el entrenamiento de rescate como un ejercicio de combate. Un estudiante inteligente trataría a los dos de manera muy diferente y necesitaría consejos igualmente diferentes para cada uno. Tal vez podría observar el entrenamiento de rescate para uno y el combate para el otro, pero aún le faltaría la mitad de su análisis de cualquier estudiante. Maravillosos puntos, Midoriya, dijo Nezu, sonriendo. Izuku chilló y se tapó la boca con una mano, dándose cuenta de que lo habían atrapado murmurando. Frente al rector. ¿Era posible morir de vergüenza? Nezu ignoró la mortificación de Izuku y continuó hablando. Si bien dudo en sacarte de demasiados días de clases normales, podría darte acceso a las imágenes grabadas de cualquier ejercicio que te pierdas pero que creas que sería beneficioso para tus análisis. Podrías ver las imágenes durante tu tiempo libre. A Izuku le gustó cómo sonaba eso. Gracias, Nezu-sensei. Director Nezu. Nezu-sama. Nezu se rió e Izuku se atrevió a sonreír. Nezu-sensei está bien, Midoriya. Mirando el reloj en la pared, Nezu le hizo un gesto a Izuku hacia la puerta. Ahora, te he retenido más tiempo del previsto, me temo. Tendremos más tiempo para hablar durante la clase. Haré escanear sus cuadernos y enviaré los archivos a su computadora portátil para el final de la semana. Si necesita las copias impresas por cualquier motivo, hable con Powerloader o conmigo mismo. Y la ansiedad de Izuku estaba de vuelta. Nunca había dejado sus cuadernos con otra persona, y mucho menos a largo plazo. ¿Te los mantendrás a salvo? Nezu sonrió. Probablemente estaba destinado a ser tranquilizador, pero no calmó mucho los nervios de Izuku. Me ocuparé de que no les pase nada. Tienes mi palabra. Izuku asintió lentamente y se obligó a caminar hacia la puerta. Vaciló en la puerta. Nezu-sensei. El ratón levantó la vista del cuaderno que había estado leyendo. Izuku casi se acobarda en ese momento, pero quería saber si su suerte hasta ahora había sido casual o planeada. Le dijiste a mis maestros que no nos hicieran presentarnos con nuestras peculiaridades. Nezu inclinó ligeramente la cabeza y sonrió. Nunca vi el punto de esa tradición, personalmente. Aunque es posible que le haya recordado a mi personal su falta de importancia este año. Izuku parpadeó sorprendido. A Nezu realmente no le importaba que no tuviera peculiaridades. Supuso que eso tenía sentido con los antecedentes rumoreados de Nezu. Le ofreció a su maestro una pequeña sonrisa agradecida y miró sus cuadernos por última vez antes de salir de la oficina. Por nervioso que lo pusiera a dejarlos fuera de su vista, no era como si pudiera hacer algo al respecto, incluso si realmente quisiera. No podía arriesgarse a ponerse del lado malo de Nezu tan temprano en el año. Los maestros daban miedo, pero los directores... Izuku evitó interactuar con ellos o pensar en ellos tanto como sea posible por principio. Nezu había parecido mejor que bien hasta ahora, pero Izuku no podía evitar la preocupación de que esto era demasiado bueno para ser verdad. Nezu vio al primer año salir de su oficina. Era todo un acertijo, si Nezu lo dijera él mismo. Deseoso de complacer, muy inteligente, extremadamente ansioso y absolutamente aterrorizado de visitar uno, Nezu no había olido un miedo tan potente desde la vez que Yamada encontró un 100 pies doméstico en la sala de profesores. Y a pesar de que Midoriya había dejado los cuadernos sin discutir, la nariz de Nezu no mentía. El niño todavía tenía miedo, probablemente nunca volvería a ver su trabajo basado en cómo sus ojos se habían detenido en los cuadernos antes de irse. Al menos, Nezu parecía haberse ganado un poco de confianza del chico con su movimiento para deshacerse de las presentaciones en el salón de clases. Nezu entendió el deseo de ocultar lo que lo hacía a uno diferente. Sabía que la confianza era algo frágil y no tenía intención de romperla.
Nezu terminó su té y movió la bandeja a su escritorio. Luego extendió los 15 cuadernos de análisis sobre la mesa de café. Los primeros 13 se etiquetaron como análisis de héroes para el futuro, mientras que los 2 últimos simplemente se etiquetaron como análisis peculiar. Muchos de ellos también resultaron dañados, a pesar de todo el cuidado que mostró su dueño al manipularlos. 13 estaba en condiciones especialmente malas con daños por agua y quemaduras. La nariz de Nezu se crispó ante el olor pútrido y podrido que persistía en él también. Sin embargo, Nezu supuso que parte de eso podría explicarse por el encuentro con Sludge Villain y el secuestro que figura en el archivo del niño. Podría lavarse las patas más tarde, pero tenía un misterio aquí, un rompecabezas. ¿Por qué un chico que obviamente quería ser un héroe durante la mayor parte de su vida, que se sacrificó para salvar a un completo extraño, que llegó al extremo de inscribirse en el examen práctico de heroicidad, de repente dejó de querer ser un héroe? Nezu recogió Hero Analysis for the Future 1 y comenzó a leer. Siempre le gustó un buen rompecabezas. Izuku apenas había llegado a casa cuando escuchó que su teléfono desechable vibraba en el cajón de su escritorio. Lo sacó para ver que Hiran lo estaba llamando. Hiran, por regla general, no llamaba a Izuku. Siempre enviaba mensajes de texto para establecer intercambios, e Izuku no había hecho ninguna solicitud últimamente excepto Izuku contestó el teléfono al tercer timbre. Hola. Ay, Verde. He estado tratando de localizarte todo el día. No tenía mi quemador conmigo hoy. Necesitaba conocer la disposición del terreno, y no quería arriesgarme a que se dañara si las cosas salían mal. Izuku todavía no estaba seguro de qué pensar de sus nuevos compañeros de clase. Ninguno de ellos sabía que aún no tenía peculiaridades, ni siquiera Shinzo. Sabía por experiencia lo rápido que la gente podía volverse contra él cuando se enteraban. Simplemente estaba aliviado de que ninguno de sus maestros hubiera considerado apropiado ventilar su condición de peculiaridad. Ah bien. El nuevo año escolar comenzó hoy. Hubo una pausa para que el hombre presumiblemente le diera una calada a uno de los cigarrillos sin los que Izuku nunca lo vio. Escucha, chico, ¿podrías venir hoy? Se me ha brindado la oportunidad de presentarles a otro mentor, uno con el que es muy difícil ponerse en contacto. Solo estará en la ciudad unos días, ya ves. Y tengo algunas solicitudes de análisis que son urgentes. Entonces, es un ganar-ganar. ¿Qué pasa con el concentrador de oxígeno que ordené? Preguntó Izuku mientras procesaba la otra oferta de Hiran. ¿Otro mentor? Izuku tenía curiosidad, y si no funcionaba, la persona solo estaría presente por unos días. Pero, ¿realmente valía la pena la cantidad de análisis que Hiran pretendía solicitar? Había dicho que había varios, pero no cuántos. Está adentro. Te habría enviado un mensaje hoy incluso si tu mentor potencial no hubiera aparecido, pero el momento funcionó muy bien. La sonrisa de suficiencia del hombre era audible. Izuku frunció el ceño. Todavía no tenía tarea, a menos que quisiera adelantarse en algunas de las asignaciones de Nezu. Este era probablemente el semestre más libre que iba a tener, especialmente con los numerosos otros compromisos que tenía después de la escuela. Ya pagué el concentrador. Y con tan poco aviso, tendré que cancelar el entrenamiento con el destripador hoy. 2 análisis para conocer a este mentor tuyo. Y eso solo si los convences de que se encuentren. No parecía que vinieran a ti en busca de un estudiante. 4, y contaré los otros 2 para futuros servicios como crédito. 4, pero me pagan por adelantado por los 2 extra. Hiran se rió. Me gustas, chico. Aprendes rápido. Te enviaré un mensaje de texto con la dirección. ¿Crees que puedes estar aquí en 1 hora? Izuku revisó el mensaje que acababa de recibir y calculó su ruta. Tendría que tomar un tren muy pronto, pero debería poder hacerlo. Justo. Y tendré que irme antes de que los trenes dejen de funcionar por la noche. No hay problema, Verde. Si las cosas se atropellan, conozco a un urdidor que me debe algunos favores. Izuku se animó ante la idea de una peculiaridad o algo lo suficientemente fuerte como para negar la necesidad de transporte público. Ahora que era una peculiaridad que no le importaría analizar. Las peculiaridades de la deformación eran raras.
Izuku se preguntó qué había hecho exactamente Hiran para asegurarse esos favores. No podrían haber venido a bajo precio. Sin embargo, el hecho de que Hiran estuviera dispuesto a cobrar uno de esos favores para asegurar los servicios de Izuku hoy levantó algunas banderas rojas. ¿Por qué exactamente estos análisis peculiares eran tan sensibles al tiempo? Si alguien hubiera estado planeando un gran trabajo, debería haber estado buscando algo como esto hace semanas o meses. ¿Se había presentado una oportunidad de oro, o el tomador de decisiones fue simplemente impulsivo? Si era lo último, Izuku tenía la sensación de que Hiran les estaba haciendo pagar por esto. Izuku resopló. Si alguien estaba tratando de armar un gran atraco en cuestión de días, iba a ser un desastre. Estaba seguro de que Hiran también lo sabía. Bueno, ¿quién era Izuku para negarle a algunos villanos engreídos la oportunidad de ser atrapados? Los análisis fueron buenos, pero sin tiempo para implementar sus sugerencias, para adaptar su comportamiento y pensamiento, estaba casi garantizado que los villanos recurrirían a sus patrones arraigados en una situación de alto estrés. Los humanos eran criaturas de hábitos y el cambio, si bien era posible, tomaba tiempo. Es un placer hacer negocios contigo, Hiran. Te veo en un rato. Izuku se cambió rápidamente a su armadura debajo de la ropa de civil, cambió su mochila escolar por su bolsa de lona con su ropa de entrenamiento y cinturón de herramientas, botiquín de primeros auxilios, refrigerios y botellas de agua, tiró algunos cuadernos y bolígrafos adicionales, agarró un par de onigiri de la nevera, y se dirigió de nuevo a la puerta. Le envió un mensaje de texto a Siupan y a su mamá camino a la estación de tren. Llegó justo a tiempo para subirse al tren a Yokohama. Comió su onigiri y terminó de repasar las noticias del héroe del día antes de tener que desembarcar. El resto del viaje a la ubicación de Hiran fue rápido, aunque Izuku mantuvo su ingenio sobre él. La ubicación estaba en una parte más sórdida de la ciudad, e Izuku estaba bastante seguro de que alguien había comenzado a seguirlo 4 cuadras atrás. Dio varias vueltas extra en un intento inútil de perder la sensación de ojos hostiles en la parte posterior de su cabeza. Finalmente, Izuku cedió a su frustración y le envió un mensaje de texto a Hiran. Recogí una cola a unas pocas cuadras de tu ubicación. Parece que no puedo sacudirlos. La respuesta del corredor llegó casi de inmediato. Revisa los tejados. Si es un tipo con una larga bufanda roja, ese es tu nuevo mentor. Izuku dobló la siguiente esquina y miró hacia atrás justo a tiempo para ver una figura saltar entre los edificios para seguirlo. No pudo ver muy bien porque el sol estaba en la espalda de los perseguidores, eso probablemente fue intencional, se dio cuenta Izuku, pero pensó que captó un destello de tela roja. Izuku se permitió relajarse y se dirigió a la dirección que Hiran le había dado después de enviarle un mensaje de texto al corredor diciendo que tenía razón. Mientras se acercaba a su destino, un almacén, Izuku miró hacia atrás por encima del hombro por última vez, para saludar cuando estuvo seguro de que su cola estaba mirando. Luego se metió dentro. Hiran lo estaba esperando con un pequeño grupo de matones, era realmente la única forma de describirlos. Los 4 rostros desconocidos lo evaluaron, e Izuku le devolvió el favor mientras se acercaba a Hiran. Hiran miró por encima del hombro de Izuku, como si esperara que una persona adicional pasara por la puerta. Cuando nadie lo hizo, el corredor se encogió de hombros y le presentó a Izuku a los 4 totalmente no villanos. Todos tenían peculiaridades bastante mediocres. Dedos de pistola, cabello manipulable, un aumento de equilibrio / destreza pasiva y una peculiaridad de mutación que recordaba a Izuku a un ogro, pero había una cierta alegría en encontrar usos no convencionales para lo mundano que alimentaba a 2 años y medio. Horas de análisis de peculiaridades y estilo de lucha se desmoronan. Izuku apenas notó el paso del tiempo mientras trabajaba, apoyándose fácilmente en su entusiasmo. Se había acostumbrado a ignorar a Hiran y sus sonrisas engreídas o depredadoras que tendían a salir mientras miraba trabajar a Izuku. Mientras terminaba su análisis del último hombre, el que tenía la peculiaridad de un ogro y un par de cuernos vestigiales, se preguntó brevemente por qué su posible mentor no lo había seguido al interior del almacén. Después de pensarlo un momento, decidió que el tipo probablemente estaba haciendo lo mismo que Siupan y observándolo trabajar en secreto antes de enfrentarse.
Le entregó el cuarto cuaderno de bolsillo y sonrió detrás de su máscara. Tenga cuidado cuando revise el rango de tolerancia a la temperatura de su piel. Puede tolerar mejor en una dirección que en la otra. Debido a la forma en que su piel se había engrosado con su peculiaridad, el hombre podía pasar su mano por la llama de un encendedor sin siquiera estremecerse. Sin embargo, nunca había probado más allá de eso, un descuido que Izuku pretendía que él corrigiera. Dependiendo de su rango completo, podría ser una buena combinación para aquellos con peculiaridades elementales o para trabajar en entornos hostiles. Izuku sacudió la cabeza para disipar los pensamientos que desesperadamente querían salir de él, ya sea murmurando o tomando notas. Su cuaderno de villano debajo de su colchón lo llamó, pero podía esperar. Todavía necesitaba obtener su pago de Hiran. No podía permitirse distraerse con maravillosas peculiaridades hasta que estuviera a salvo en casa. Está bien, Hiran, esos son tus 4 análisis hechos. Entonces, tu parte del trato. Hiran sonrió y palmeó la parte superior de la caja en la que se había apoyado. Encima había una caja más pequeña, del tamaño de un maletín. Recibí tu pedido aquí mismo. Debo decir que es una de las cosas más extrañas que he tenido que adquirir. Izuku lo abrió cuando Hiran se hizo a un lado. Había un sobre con una cantidad significativa de yenes adentro, mucho más de lo que cobraba en la clínica de todos modos. Lo metió en su bolsa antes de revisar el resto del contenido de la caja. Sabía que el corredor tenía formas de conseguir tecnología médica, pero no esperaba que el concentrador de oxígeno estuviera en perfectas condiciones y aparentemente nunca se usara. Tal vez tenía un contacto en distribución o fabricación. De cualquier manera, Izuku estaba impresionado. Verificaré que funcione mañana una vez que esté cargado, dijo Izuku, ignorando la pregunta tácita de por qué alguien tan joven necesitaba un dispositivo que generalmente usan los ancianos. Hiran tarareó, sacando la ceniza de la punta de su cigarrillo. En cuanto a la otra parte de tu pago, Hiran levantó la vista. Izuku siguió su mirada para ver al hombre con el pañuelo rojo en las vigas. Ahora que Izuku no estaba distraído con su pasatiempo convertido en trabajo, podía sentir una vez más la intensidad de la mirada sobre él, aunque la hostilidad había disminuido. Izuku fue vagamente consciente de que Hiran se alejaba mientras observaba al hombre encapuchado dirigirse al nivel del suelo. Sus movimientos fueron seguros y calculados con precisión cuando saltó de la viga a las pilas de paletas, para finalmente aterrizar frente a Izuku con toda la gracia de un leopardo de las nieves. Ustedes dos pueden usar el almacén por el resto de la noche. Stein, tu pedido está dentro de la caja. Green, envíame un mensaje de texto si necesitas un warp más tarde, llamó Hiran antes de salir del edificio. La puerta de metal se cerró con un ruido sordo, resonando en el silencio que siguió. Izuku miró con los ojos muy abiertos a The Hero Killer. Stein. Cuando el hombre debutó hace 2 años, hubo cierto debate sobre si se clasificaba como un justiciero o un villano, pero la mayoría de la comunidad en línea estuvo de acuerdo en que era un villano después de que apuntó y mató a un nuevo héroe en Saitama que había sido bastante popular. Hubo 15 asesinatos de héroes confirmados con el nombre del hombre y 5 más quedaron vivos pero mutilados. Todos esos 5 se habían visto obligados a retirarse. Y el hombre que se había enfrentado y derrotado a los 20 héroes por su cuenta estaba parado justo enfrente de Izuku, mirándolo de arriba a abajo con ojo crítico. «Te eres The Hero Killer», dijo Izuku apenas por encima de un susurro. Stein tarareó. «Eso soy». La verdadera pregunta es, ¿quién eres tú? Más rápido de lo que Izuku podía parpadear, había una katana astillada en su cuello, rozando la piel debajo de su máscara. Izuku se quedó muy quieto. Ese soy Green, el analista, y también Naizo, el justiciero. Mantuvo la voz baja, sin saber si el almacén tenía micrófonos ocultos o equipo de vigilancia. Puede que Hiran ya supiera lo que era, pero si no, preferiría no decírselo. Pero esa preocupación estaba bastante distante en este momento. Stein levantó una ceja ante la segunda, o tercera, identidad de Izuku. ¿Y por qué peleas? ¿Qué te impulsa? Izuku tragó, haciendo una mueca cuando la katana cortó su piel. Yo nunca he sido capaz de quedarme quieto y ver a alguien lastimarse.
Y yo sé que nunca seré un héroe. Izuku recogió con cuidado los restos destrozados de su sueño, agarrando los fragmentos que sabía que nunca podría abandonar, sin importar cuánto lo hicieran sangrar. Pero eso no significa que no pueda salvar a la gente. Quiero salvar a quien esté frente a mí y darles esperanza. Es por eso que he estado aprendiendo a pelear. Stein lo estudió por unos momentos más, e Izuku tuvo la sensación de que había dicho algo mal. Entonces la hoja abandonó su cuello. Eres interesante, Naizo. Te dejaré vivir lo suficiente para poner a prueba tu convicción. El hombre se alejó unos pasos y se limpió la espada con el extremo deshilachado de la bufanda. Izuku vacilante levantó una mano a su cuello. Había un pequeño corte allí, aunque ya se había sellado. La sangre que había brotado de la herida manchó sus dedos de rojo. Miró a Stein para ver al hombre que esperaba junto a la puerta con impaciencia. Oh. Estaban saliendo. De acuerdo, eso fue mejor de lo que esperaba Izuku. Pensó que el hombre pretendía que pelearan para medir su habilidad, como lo habían hecho Aizawa y Mamoru. Ahora que era un pensamiento aterrador. Izuku agarró una pequeña botella de agua de su bolsa y luego cavó hasta el fondo donde había escondido su cinturón y cuchillo. Después de todo, había estado planeando entrenar con Siupanoi. Rápidamente se abrochó la pistolera y el cinturón antes de seguir a Stein. Seguir el ritmo de Stein era el doble de difícil que seguir a Era Cereal. Izuku tuvo la sensación de que Stein estaba eligiendo deliberadamente los caminos más difíciles sobre los tejados. El niño rápidamente perdió la cuenta de cuántas veces resbaló, tropezó o casi falló un salto. Incluso tuvo que romper sus garfios unas cuantas veces. Pero Izuku se mantuvo mientras avanzaban por el distrito en ruinas. Después de una larga persecución, Stein finalmente se detuvo en el borde de un techo que se veía exactamente como cualquier otro con el que se habían topado. Miró hacia el callejón debajo de ellos por un momento antes de volverse hacia Izuku. No está mal para un niño. ¿Te han enseñado? Izuku asintió mientras recuperaba el aliento. Por un ex luchador callejero, un justiciero retirado y un héroe clandestino. Los dos últimos con los que todavía tengo lecciones. Se movió inquieto sobre sus pies, una pequeña voz en la parte posterior de su cabeza gritaba peligro. Esa voz solo se hizo más fuerte cuando Stein desenvainó un par de largos cuchillos de caza, e Izuku se tensó, alcanzando su propio cuchillo. Todavía no le gustaba usarlo, pero era mucho más fácil desviar una hoja con otra hoja que con las manos desnudas. Stein observó el movimiento con una sonrisa salvaje. Bien. Veamos qué sabes y si vales mi tiempo para enseñarte. El hombre corrió hacia Izuku más rápido de lo que podía seguir. Lo esquivó por instinto antes de que se registrara el movimiento de Stein. Un gran cuchillo pasó a centímetros del hombro de Izuku. Se le cortó la respiración durante medio momento, luego sacó el cuchillo y lo agitó para golpear la mano de Stein con la parte plana de la hoja con la esperanza de que soltara el arma. El hombre bailó fuera del camino y antes de cerrar de nuevo para un segundo golpe. Izuku apenas logró moverse a tiempo para atrapar el cuchillo entrante con el suyo. La hoja de Stein era más grande, e Izuku supo en un instante que el villano era más fuerte. Entonces, giró sus espadas hacia abajo y hacia un lado, retrocediendo y fuera del alcance del hombre, solo para ser cortado en el pómulo y la máscara por una navaja voladora. Izuku presionó una mano en el corte, tratando de frenar el sangrado hasta que el limo de Kiki pudiera hacer su trabajo. Pero el villano estaba sobre él antes de que pudiera hacer algo más. Otro pequeño corte en su bíceps derecho, y de repente los músculos de Izuku se bloquearon. No podía moverse en absoluto. Después de un año de compartir el control con su mejor amigo, estar excluido de los controles de su propio cuerpo nuevamente se sintió mal. Izuku se tragó su creciente terror e intentó todo lo que había aprendido al trabajar con Kiki. Ninguno de esos trucos funcionó aquí. No había ninguna mente extraña que bloqueara la suya para desalojarla. Todavía podía sentirlo todo. Sus músculos simplemente no funcionaban. La sangre se filtraba entre los dedos, que presionaban dolorosamente contra su rostro y empapaba constantemente su mascarilla rota y la manga de su sudadera con capucha. El corte en su brazo derecho apenas sangraba o dolía en comparación.
Izuku podía sentir ese calor húmedo bajando por su brazo con cada latido frenético. Mierda, Stein debe haberse enganchado en una vena. Y entrar en pánico no estaba ayudando. Izuku trató de concentrarse en respirar de manera uniforme. No tuvo mucha suerte hasta que pinchazos de presión comenzaron a subir y bajar por su brazo y mano izquierdos. También había algunos en su brazo derecho y en su cara. Izuku casi dejó escapar una risa histérica al reconocer la sensación. El limo en su sangre derramada estaba volviendo a abrirse camino debajo de su piel. Normalmente, Izuku apretaba los puños o golpeaba la pierna con el bolígrafo si necesitaba castigarse, pero esta sensación funcionó bastante bien cuando estaba paralizado. Izuku volvió a sintonizar el mundo que lo rodeaba para ver a Stein estudiándolo desde 1 metro de distancia. Los ojos del villano estaban fijos en el rostro de Izuku, ojos entrecerrados con sospecha. Hiran dijo que tienes una peculiaridad de análisis. Pero hay algo extraño en tu sangre. No deberías coagular tan rápido. Izuku parpadeó los restos de lágrimas de sus ojos y se dio cuenta de que Stein tenía razón. En algún momento, el corte en su rostro había dejado de sangrar. Podía sentir la textura pegajosa del limo bajo sus dedos. Esta no es mi peculiaridad, dijo Izuku con cuidado. Es de otra persona. Un efecto de acción prolongada. Stein arqueó una ceja antes de parecer aceptar eso como la verdad. Miró la sangre en su cuchillo por un momento antes de limpiarla en su bufanda con una mueca. Puedes esquivar decentemente, pero te falta tiempo de reacción. Una vez que mi peculiaridad desaparezca, quiero que me ataques. Izuku miró a Stein, desconcertado. ¿No vas a matarme? Stein niveló a Izuku con una mirada que le recordó a Izuku a sus maestros de secundaria. Lo hizo sentir como un idiota. No tengo la costumbre de matar niños. Izuku se encogió un poco ante Stein, sobresaltándose cuando se encontró capaz de hacerlo. Con cautela apartó la mano de la herida de su rostro, aliviado de que el movimiento no interrumpiera la baba/costra que ya se estaba formando allí. Izuku usó su sudadera con capucha para limpiar la mayor cantidad de sangre de su mano izquierda que pudo, ignorando la forma en que Stein miraba el corte. Una vez que sus manos estuvieron secas, Izuku ajustó el agarre de su cuchillo. Fingió estar concentrado en revisar la herida en su brazo derecho mientras observaba al hombre en su periferia. Cuando Stein se movió y puso los ojos en blanco, Izuku se lanzó hacia él. Stein todavía fue demasiado rápido, pero Izuku se ganó una sonrisa salvaje del villano por su esfuerzo. Sabiendo que Stein estaba mucho más allá de su nivel de habilidad actual, Izuku se apoyó en las enseñanzas de Mamoru Isiupan sobre la lucha de supervivencia, también conocida como lucha sucia. Arrojó grava desde el techo a la cara de Stein, trató de asestar cualquier golpe, incluso si fue por debajo del cinturón, e incluso logró agarrar el extremo de la bufanda de Stein una vez. Por supuesto, el hombre lo cortó antes de que Izuku pudiera intentar ahogarlo con él, pero tenía la sensación de que intentarlo le había ganado algunos puntos con el villano. Izuku nunca conectó un golpe mientras el villano bailaba a su alrededor, bloqueaba golpes y desviaba ataques. Después de unos minutos de permitir que Izuku controlara el ritmo de su mástil, Stein cambió de marcha y comenzó a devolver el golpe. Izuku se paralizó mucho en la siguiente hora. Afortunadamente, ninguno de esos cortes era tan profundo como el que tenía en la mejilla, y la parálisis no lo sumió en el pánico nuevamente ahora que lo esperaba. El efecto solo duró 2 minutos por activación, pero era frustrante cada vez que Izuku se daba cuenta de que lo habían engañado. Cada vez que estaba paralizado, Stein se tomaba el tiempo de señalar lo que había hecho mal y lo que podía hacer en su lugar. El logro supremo de Izuku de la noche que se convirtió rápidamente en noche fue provocar a Stein para que le arrojara otro cuchillo cuando estaba parado frente a la puerta de acceso a la azotea. Izuku logró esquivar sin lesionarse. Luego recuperó el cuchillo de donde se había incrustado en la puerta. Sonrió mientras sostenía el cuchillo en la mano derecha y el más pequeño de Stein en la izquierda. Stein soltó una sola carcajada antes de acercarse para probar que también Izuku podía usar su nueva arma. La respuesta no fue muy buena, pero el hombre no retiró su cuchillo después de volver a paralizar a Izuku. Buena improvisación, pero deberías aprender a manejar una espada de manera efectiva antes de intentar dos.
e idealmente deberían estar equilibrados. Lo que sea que Stein pudo haber dicho a continuación fue interrumpido por un grito desde el callejón en el lado norte del edificio en el que estaban peleando. Stein dejó a Izuku congelado en su lugar mientras caminaba silenciosamente hacia la repisa que bordeaba el techo para investigar. Izuku se descongeló 30 segundos después, envainó su cuchillo y, en su mayoría, se unió al hombre en silencio. Abajo, en la oscuridad, una mujer vestida de cuero con un pañuelo azul alrededor de la muñeca derecha tenía acorralado a un joven. Las puntas afiladas de su cabello ondulado flotaban peligrosamente cerca de la camisa harapienta del hombre. Había estado huyendo de ella por un tiempo, o su camisa ya estaba así. El pañuelo indicaba que la mujer era parte de una pandilla local. Izuku sabía qué buscar en las bandas de Musutafu, pero no en las de Yokohama. Realmente preferiría no meterse en el lado malo de una pandilla. Todas las preguntas y dudas huyeron de la mente de Izuku cuando la mujer retiró una de sus lanzas de cabello. Estaba dirigido al corazón del hombre acobardado. Izuku se movió sin pensar. Arrojó su cuchillo recién adquirido al brazo de la mujer y clavó un garfio en la repisa del techo. Luego estaba saltando sobre la cornisa y deslizándose por la cuerda atada. Ignoró el ardor de sus palmas para medir su descenso. En un movimiento del que Siupan se habría sentido orgulloso, Izuku se empujó de la pared para balancearse y patear a la dama. Su objetivo fue un touch-off, golpeándola en el hombro izquierdo en lugar de en la cabeza, pero el golpe hizo su trabajo al poner distancia entre ella y el hombre en el suelo. Izuku dejó caer el resto del camino al suelo, aterrizando entre los dos. Izuku se agachó para recoger su cuchillo Stein del pavimento, una extraña mezcla de molestia y alivio por haber fallado, sin apartar los ojos de la mujer. ¿Estás bien?, preguntó por encima del hombro mientras sacaba su cuchillo original de su funda. La mujer estaba de pie y parecía realmente enfadada. Después de un momento, el hombre respondió: «Ese sí. Solo algunos rasguños». «Entonces vete mientras puedas», dijo Stein, dejándose caer detrás de la mujer. Pasó una cuchilla por su espalda, cortando una gran franja de su cabello y cortando su piel. Ella gritó y se dio la vuelta para apuñalarlo con el cabello que le quedaba. Izuku en realidad no había visto qué fue lo que desencadenó su propia parálisis en su combate. Entonces, parpadeó sorprendido cuando vio a Stein lamer la sangre de su cuchillo. La segunda mancha lo hizo, la mujer se congeló, incluso el cabello estaba a 1 centímetro de la cara del hombre enmascarado. La víctima se puso de pie y huyó después de esa exhibición. Izuku puso los ojos en blanco. ¿Qué estaba esperando? Por supuesto, Stein no era de los que consolaban a las víctimas. Era un villano. Solo se permitió relajarse después de mirar hacia atrás para ver apenas sangre en el concreto donde había estado la víctima. Izuku guardó su cuchillo y sacó su teléfono desechable de su sudadera con capucha. «Llamaré a la policía». «Eso no será necesario, Naizo», dijo Stein en un tono que hizo que la sangre de Izuku se helara. Izuku levantó la cabeza para ver a Stein desenvainar su maltrecha katana. Izuku sintió que estaba paralizado de nuevo, pero no por la peculiaridad de Stein. La sed de sangre que emanaba del villano era más aterradora que cualquier paliza de Kacchan. El rostro de la mujer palideció cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. De alguna manera encontró su voz y se atragantó. «No, por favor. No quiero morir. Solo me uní a Blue Bunny porque todos mis amigos lo hicieron. Ni siquiera hice nada tan malo. Y aprovecha a los débiles e indefensos y mata a cualquiera que se niegue a pagar tu chanchullo de protección. Todo sin remordimientos. Puede que me haya pasado a objetivos más grandes que el crimen organizado, pero es importante recordar las raíces de uno». Stein levantó su katana para quedar a la altura del cuello de la mujer. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. «No». Dejó caer su teléfono para sacar su cuchillo de nuevo. Ambos cuchillos y toda la fuerza de Izuku apenas frenaron el arco letal de la espada de Stein. Izuku estaba seguro de que no podría haber detenido al hombre si Stein no se hubiera detenido a sí mismo. «Naizo», dijo Stein en voz baja cargada de advertencia. Miró al chico ahora entre él y el villano del cabello, sosteniendo su espada con sus propias hojas cruzadas mucho más pequeñas. Por todo el miedo que sentía Izuku, no se movió. «No dejaré que la mates».
Mancha se burló. ¿Dejarías que un asesino viviera para ver otro día? Y ella es una asesina. Para Blue Bonnie, un pañuelo alrededor de la muñeca derecha significa al menos 5 muertes a su nombre. El silencio de la mujer fue condenatorio, pero Izuku no apartó los ojos de Stein. Entonces se enfrentará a un juicio e irá a prisión. Prefiero confiar en Hiran que en los tribunales para que se haga justicia. Solo hay una forma de garantizar que sus crímenes terminen. Y si la matas, una asesina es todo lo que alguna vez será. Stein entrecerró los ojos interrogativamente. Si la matas ahora, ese es el final. No tiene ninguna posibilidad de crecer o cambiar, de convertirse en alguien mejor, de compensar lo que ha hecho. Izuku estaba pensando en Nekiki. Stein se burló. Un leopardo no cambia sus manchas, niña. Pensar lo contrario es ingenuo. No es ingenuidad, Stein. Es esperanza. Todo el mundo cambia, todos los días. Mientras ella esté viva, quien es no está escrito en piedra. Los dos se miraron en un tenso silencio. La expresión de Stein varió entre ira, confusión y algo más. Izuku se estremeció en sus zapatillas por una combinación de miedo y fatiga, pero no rehuyó el escrutinio de Stein. Eventualmente, Stein tomó una decisión. Más rápido de lo que Izuku pudo parpadear, la katana se retiró, dejando a Izuku tropezando. El villano arremetió con otro cuchillo pequeño, e Izuku solo sintió el escozor en el dorso de su mano cuando ya no pudo moverse. No. Lo entenderás algún día, niña. Mantén tus ideales cerca todo el tiempo que puedas. Las manos sobre los hombros de Izuku giraron su cuerpo congelado para que ya no pudiera ver a la mujer igualmente congelada. Izuku sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder e intentó en vano escapar de la peculiaridad de Stein cuando su voz se quebró. No, por favor. Mancha, detente. No podía permitir que esto volviera a suceder. Las lágrimas brotaron de sus ojos y nublaron su visión. Un grito cortó la noche. No está pasando, Stein. Izuku estaba mirando hacia el lado equivocado para ver quién había hablado, aunque había algo familiar en su voz. Un chorro de fuego verde brillante pasó volando, e Izuku supo quién los había encontrado. Quemando. Stein volvió a aterrizar en el campo de visión limitado de Izuku, e Izuku respiró aliviado porque la espada del hombre estaba limpia. Recibí una llamada de socorro de esta área y se apresuró a llegar. Cuando escuchamos tu nombre en la llamada, Otsot, llamamos a los peces gordos. Endeavor y el resto de los compinches están en camino. Ya podían oír sirenas acercándose y el rugido sordo de algo que se impulsaba rápidamente por el aire. O alguien. Todos sabían que Endeavor podía usar su peculiaridad para volar. Stein se burló y dio un paso adelante. Luego se detuvo. El movimiento hizo que algo resbalara por el pavimento. El modesto teléfono desechable de Izuku. Con el movimiento, la pantalla se iluminó, mostrando una llamada en curso al 119. Stein la miró por un segundo antes de soltar una carcajada. Bien jugado, Naiso. Tú ganas esta ronda. Hasta la próxima vez. El hombre se encontró con los ojos de Izuku por un momento antes de saltar hacia Bunin. Izuku no pudo ver la pelea que siguió, pero escuchó que se alejaba más de él. Los músculos de Izuku se desbloquearon segundos después, y tropezó con su teléfono. Colgó la llamada y se volvió hacia la mujer, que todavía estaba congelada. Izuku se preguntó fugazmente si Stein podría controlar la duración o si había algún factor subyacente que afectara la efectividad de su peculiaridad. La mujer le devolvió la mirada. Parecía que no podía decidir si estar agradecida o furiosa, su expresión cambiaba de vez en cuando. No tenías que hacer eso, dijo finalmente con voz monótona. No, no lo hice, confirmó Izuku. Sacó las bridas de la bolsa que llevaba en el cinturón y tiró de los brazos del pandillero detrás de su espalda. Estaba un poco sorprendido de poder maniobrarla cuando ella claramente todavía no podía moverse por sí misma. Interesante. Después de asegurar sus manos, Izuku tiró del cabello largo que le quedaba detrás de la cabeza y lo trenzó hábilmente. Había adquirido bastante práctica en los últimos meses gracias a sus frecuentes visitas a la casa de Cheshire. Usó algunas bridas más para atrapar completamente su cabello en dicha trenza.
Una última brida aseguró el cabello y las manos a una tubería de drenaje. Dio un paso atrás para admirar su obra por un momento. Quise decir lo que le dije a Stein. Todavía puedes cambiar. Puede que no esté por aquí la próxima vez que Stein pasee por la ciudad. La villana no respondió cuando Izuku salió corriendo. Solo podía esperar que ella aprovechara la oportunidad que le había dado. Regresar al almacén fue sorprendentemente sencillo. Solo tuvo que esconderse 3 veces para evitar a un compinche. A pesar de esto, Izuku no respiró tranquilo cuando logró entrar. Por muy reacio que fuera a preguntar, necesitaba el warp que Hiran le había ofrecido. Con todos los cortes y la sangre en su sudadera con capucha, no había forma de que pudiera llegar a la estación de tren, y mucho menos a casa, sin ser abordado por algún héroe o policía bien intencionado. Izuku guardó todo su equipo incriminatorio en su bolsa de lona y se quitó la sudadera con capucha para meterse también. Se puso una camisa de repuesto mientras miraba a su alrededor. Stein había abandonado a los héroes el tiempo suficiente para ir y venir, si la caja vacía y la katana rota en el suelo eran algún indicador. Izuku también debería desaparecer, antes de que alguien se diera cuenta de que Naizo también estaba aquí. Pensar en el historial de Endeavor con los vigilantes hizo que Izuku se estremeciera. Un minuto después de enviar un mensaje de texto, un vórtice giratorio de color negro púrpura se abrió junto a la puerta del almacén. Después de recibir la confirmación de Hiran, Izuku intervino. Cuando la niebla oscura retrocedió, se encontró en el callejón adyacente a una de las estaciones de tren en Musutafu. Izuku no se relajó hasta que estuvo varias cuadras y una docena de giros, vueltas y atajos hacia la ciudad. Con el piloto automático, evitó todas las rutas de la patrulla de héroes de camino a casa, reduciendo la velocidad a medida que la adrenalina se desvanecía y el agotamiento se instalaba. Estaba a solo 2 cuadras de su casa, cuando se le ocurrió que no podía entrar a su apartamento con tantos cortes en la cabeza. Mostrar. Izuku gimió y trepó hasta la mitad de una escalera de incendios, para sentarse y sacar su botiquín de primeros auxilios. A la mitad de curarse, Izuku se detuvo en seco. ¿Cómo se suponía que ocultaría todas estas heridas en la escuela? Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Simplicaren, en AO3.